Bienvenidos a bordo, esto es Pilot Education, un canal especializado en la formación profesional de los pilotos comerciales. Abróchense los cinturones que estamos próximos al despegue. El programa de hoy está dedicado a las sustancias y medicamentos prohibidos para los pilotos comerciales. Si quieres saber cuáles son las sustancias y medicamentos cuyo consumo o ingesta se encuentran prohibidos para los pilotos comerciales, este programa es para ti. Para conversar sobre este importante tema he invitado a Savi Orellano. Ella es médica especializada en medicina aeronáutica, comandante de la Fuerza Aérea del Perú, labora en el Servicio de Medicina Aeronáutica de la Clínica del Trabajador y es docente universitaria en la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad de San Martín de Porres. Savi, bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, realmente es un placer poder venir y dar esta charla y sobre todo porque para nosotros el bienestar de los pilotos es una pasión también. Sí, muchas gracias, reconocido con tu presencia. Empecemos, Savi, por explicarle a nuestra audiencia qué cosa entendemos por sustancias prohibidas en aviación y por qué están prohibidas. Bueno, las sustancias, como lo dice su nombre, prohibidas en aviación, están restringidas y prohibidas por las autoridades aeronáuticas. ¿Pero por qué? Porque son aquellas sustancias que de alguna manera podrían alterar la función del piloto en sí. Ya estas prohibiciones o restricciones ya están establecidas por las autoridades aeronáuticas. El uso de estas podría ocasionar de alguna manera algún tipo de accidente o incidente. Dentro de la parte internacional, por ejemplo, tenemos a la OASI que lo ha reglamentado y también en la parte nacional tenemos a la Dirección General de Aeronáutica Civil que también ha reglamentado y ha normado el uso de estas sustancias prohibidas. ¿Qué nos podrías decir acerca de las denominadas sustancias psicoactivas? Bueno, estas sustancias psicoactivas van a producir algún efecto en el organismo de tanto del piloto, del tripulante, del controlador de tránsito aéreo o de los mismos pasajeros una vez que ingresa al organismo. La manera en cómo ingresa esta sustancia al organismo puede ser por vía intramuscular, por vía endovenosa, puede ser por inhalación, incluso por la misma piel, ¿no? Que es tópica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas sustancias psicoactivas lo que hacen es disminuir la capacidad del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso central? Es donde nosotros tenemos el centro de la coordinación, el centro de la percepción, el centro del habla, incluso también la toma de decisiones, el juicio. Entonces, si estas sustancias van a deprimir el sistema nervioso central, entonces nosotros tenemos una grave situación porque todas estas funciones, tanto de toma de decisiones, de percepción, auditivas, visuales, ¿no? Se van a ver afectadas. También el equilibrio y la coordinación. Básicamente podríamos decir que cuando hablamos de sustancias psicoactivas, para que nuestro público joven se ubique mejor, estamos hablando básicamente de lo que se denominan vulgarmente las drogas. No, cuando hablamos de sustancias psicoactivas estamos hablando de 3 tipos de sustancias. Entre ellas tenemos la que tú bien has dicho, las drogas, ¿no? Que pueden ser legales o ilegales. Tenemos también los medicamentos. Entonces, estos medicamentos también van a producir un efecto sobre el organismo, ¿no? Entonces, tenemos esos tipos de... Y en el caso también cuando hablamos de drogas legales o ilegales, tenemos el alcohol y la cafeína. Sí. Casualmente sobre el alcohol, que es un tema muy importante, me gustaría que nos expliques un poco más qué consideraciones especiales tiene el consumo del alcohol para los pilotos. Bueno, mira, en el caso del alcohol, ¿no? Que está dentro de lo que son las drogas legales, ¿no? Uno de los efectos principales que tiene, a diferencia de lo que siempre nosotros pensamos, es la depresión del sistema nervioso central. Entonces, pero no es lo único que va a alterar el alcohol. El alcohol también nos va a producir una serie de alteraciones. Nos va a disminuir la función auditiva, la función visual, nos va a alterar la percepción de lo que uno tiene y nos rodea en el momento.
nos va a alterar el juicio, nos va a alterar el comportamiento y también hasta el pensamiento. Entonces, ya nosotros tenemos a una tripulación, pongamos algo más específico, a un piloto que de por sí, por más que ame volar, por más de que se sienta muy cómodo realizando esta actividad, está sujeto a bastante estrés y también está sujeto a tener algo de fatiga, porque el hecho de tener a veces cambios horarios con los viajes. Entonces, si a estos factores que ya tiene de por sí el piloto, vamos a agregarle esta sustancia como el alcohol, entonces nosotros vamos a tener a una persona que va a ser muy lábil o frágil para que pueda causar un accidente o un incidente. Me gustaría que ahora nos expliques un poco acerca del tema de las benzodiazepinas, que es un medicamento, tengo entendido, que también está prohibido para los pilotos. Ya. Bueno, vamos a explicar un poquito el tema de dónde se ubican las benzodiazepinas. Cuando nosotros queremos, si podríamos decir, clasificar, seleccionar o agrupar estas sustancias psicoactivas, nosotros tenemos que agruparlas de cuatro formas, que son un poquito, por decir, las más sencillas. Tenemos las que cumplen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Nosotros las agrupamos por el origen, si son naturales o son sintéticas. Nosotros también las agrupamos por la legalidad, si son legales o no son legales. Y por último, por el efecto que van a producir en el ser humano. Entonces, dentro de estas psicoactivas que son depresoras del sistema nervioso central, tenemos a las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas, como su nombre, como lo que estamos explicando, son depresoras del sistema nervioso central. ¿Y se utilizan para qué? ¿Cuáles son estas? ¿Son los ansiolíticos, son los hipnóticos o son los relajantes musculares extremos? ¿Y para qué patologías o enfermedades yo las voy a tratar? Para tratar la ansiedad, para tratar el insomnio o tratar también el tema de las crisis convulsivas, porque las crisis convulsivas producen contracciones tónico-clónicas que son muy severas y yo necesito un relajante muscular muy potente. Entonces, para eso se usa la benzodiazepina. Entonces, si yo estoy pensando, ¿y qué efectos me va a producir la benzodiazepina en el organismo? Lo que produce eso es sedación, mareos, relajación y, obviamente, va a disminuir también la percepción, me disminuye también la coordinación. Entonces, podríamos decir que son las pastillas que usualmente tomamos a veces para dormir, automedicados o que a veces son recetadas para pacientes psiquiátricos. Zolpidem, muy usados, pero que realmente no deberíamos usarlos ni recetarlos tan a la ligera, ¿no? Claro, sí. Quisiera que me permitas hacer una acotación legal sobre el tema que estamos tocando, sí, claro. Dirigido para mi audiencia, ¿no? A diferencia del consumo de alcohol, por ejemplo, en el transporte terrestre, que existe una graduación que va desde el 0.25 a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, a partir de lo cual se sanciona o se penaliza, en aviación no existe un mínimo establecido. Al menos en el Perú, basta con que una persona, un piloto, un tripulante, dé positivo en un examen de cualquiera de estas sustancias prohibidas para que tenga consecuencias legales. De hecho, en todos los contratos de los pilotos existe una cláusula de disolución del vínculo laboral, que podríamos interpretarla como una cláusula de despido, donde dice claramente que una de las causales de despido es dar positivo en una prueba de sustancias prohibidas. Eso es muy importante que los pilotos lo tengan en cuenta. Al no existir un mínimo legal, basta que se detecte la sustancia prohibida en sangre o en orina para que el tripulante o el piloto tenga que enfrentar consecuencias legales que pueden significar la cancelación de su licencia o inclusive denuncias penales. Gracias por tu tiempo. Ahora pasemos al siguiente tema. Cuando hablamos de... me gustaría que nos expliques un poco acerca del protocolo que existe en aviación para la detección de estas sustancias prohibidas. Ya, bueno, rápidamente, para solamente mencionarlos, existen ya regulaciones establecidas, ¿no? Nosotros tenemos a la RAP 91, que en la parte 1, en su apéndice T,
nos dice, ¿no?, claramente cómo cada aerolínea o cada empresa aérea tiene que establecer su protocolo para detención del uso de esas sustancias, que esas sustancias psicoactivas. Entonces, no solamente en la RAP 91, sino que también hay normas técnicas, ¿no? La 003 del 2011, que tiene una complementaria en el 2021, también establece y de alguna manera ratifica lo que está en este protocolo de la RAP 91, y la RAP 67, que es la RAP de uso médico, la que nosotros utilizamos para poder evaluar, decir si una persona cumple o no cumple los requisitos médicos para cumplir estas actividades aéreas, también hace mención del uso problemático de las sustancias psicoactivas y que es una causal de no aptitud. En cuanto a lo que dice, ¿qué es lo que está escrito en el Perú? En el Perú la tolerancia es tolerancia cero. ¿Por qué? Por las mismas factores o las mismas causas que ya hemos mencionado. El alcohol realmente tiene efectos muy negativos hacia la persona. ¿Y qué cosa establece? Que en el Perú está establecido que una persona que ha consumido alcohol no puede volar hasta las 24 horas posteriores. También está establecido que no puede una persona que esté bajo los efectos del alcohol realizar una actividad aérea, ¿no? También está establecido que toda persona que va a ingresar a una aerolínea a cumplir esta función aeronáutica, ellos están en la obligación de firmar que van a ser sujetos a esa detección y a esas pruebas. La empresa, si bien el Perú ha establecido que esto puede ser periódico, aleatorio o en caso de una sospecha, la línea aérea, como también lo dice la RAP 67, estas pruebas se van a tomar al inicio, ¿no?, al inicio de empezar esta actividad dentro de la empresa, de forma periódica y también aleatoria, ¿no? Entonces, es una decisión que se toma tanto la empresa, porque ese protocolo que ellos establecen lo tienen que enviar a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que ellos lo aprueben. Una vez aprobado, ya ahí se establece cuáles son las condiciones. Tú has mencionado las distintas regulaciones que existen en el Perú relacionadas a la parte médica, ¿no? Me gustaría saber tu opinión acerca de una comparación, si podríamos establecer, entre la regulación peruana y otros países. ¿Cómo estamos ubicados? ¿Cómo podríamos calificarlo? ¿Somos más exigentes, menos exigentes? ¿Estamos en el promedio? ¿Dónde nos ubicamos en el Perú? Bueno, en el Perú somos sumamente más restrictivos, en todo sentido, porque normalmente, ¿qué cosa podríamos nosotros evaluar? Por ejemplo, el límite permitido. En el Perú, 0. Tolerancia 0. Hablamos de alcohol. De alcohol. ¿Cómo estamos en Estados Unidos? 0.04. Existe un mínimo. Existe un mínimo. ¿Y cómo estamos en Europa? 0.02. ¿Cuánto es el tiempo que alguien debe esperar después de haber consumido alcohol? En el Perú, 24 horas. En Estados Unidos, 8 horas. Y en Europa son 10 horas. O sea, igual, sumamente restrictivos. ¿Cuándo es que yo debo hacer estas pruebas? ¿Con qué periodicidad? En el Perú, al inicio, periódico, al final, aleatorio, ante una sospecha, en una investigación. En Estados Unidos solamente se hace aleatoria y porque se va a iniciar una investigación por un accidente. En Europa se hacen también de manera aleatoria y periódica, nada más, ¿no? Y en cuanto a, se podría decir, bajo qué sanción, la sanción, ¿no? ¿Cómo va a sancionar el país ante esto? En el Perú, suspensión inmediata y retiro de la licencia. En Estados Unidos, es suspensión en el momento, pero también inician las investigaciones que pueden tener consecuencias legales.
Y en Europa lo que hace es también suspender en ese momento la actividad aérea, pero se enfocan más por lo que es la rehabilitación del piloto. Gracias. Ahora quisiera que hablemos un poco acerca de los cuidados o las consideraciones que debe tener un piloto cuando tiene algún problema médico. Digamos que un piloto se enferma, no hay un médico aeronáutico a disposición, asiste a una clínica o a un hospital. ¿Qué consideraciones debe tener él al comunicarse con ese médico para cuidar su salud y cumplir con todas las regulaciones de seguridad? Bueno, por ahí estamos empezando bien, porque si un piloto tiene algún tipo de molestia, se siente enfermo, es una de las cosas, lo más importante es que él sepa que debe buscar ayuda. Independientemente, como dices tú, si en ese momento tengo o no tengo un médico aeronáutico cercano. ¿Por qué? Porque hay ciertos síntomas que son muy importantes que todo piloto debe reconocer. El estar mareado, el estar aturdido, y el sentir que de alguna manera le falta el equilibrio o que tiene alteraciones visuales. Estos síntomas son muy importantes en que debe de reconocer el piloto para decir, ok, ante estos síntomas yo no puedo dejarlo pasar por alto, independientemente que se sienta resfriado, que esté con dolor de estómago o cualquiera. Esas cosas ameritan también que vayan donde el médico, pero esas 4 síntomas para un piloto deben de causarle alerta. Eso es importante. Primero ir al piloto y decir, eso es lo que yo tengo. Pero de ahí, como tú bien dices, va donde un otorrino, va donde un oftalmólogo, va donde un gastroenterólogo, y ellos no saben, o cardiólogos, y ellos realmente no saben si la medicación que les van a dar está prohibida o no está prohibida en aviación. Entonces, ellos sí deben de hacer hincapié en decir, yo realizo una actividad aérea que de alguna manera todos mis sentidos, mi percepción, mi audición, mi visión deben estar al 100%. Entonces yo necesito una medicación que no me pueda causar estas molestias, ¿no? Normalmente a veces los médicos van a decir, pero no te causa nada, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, y ya hemos hablado de alguno de ellos, es que existen medicamentos, en este caso depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, que no están permitidas. Existen también relajantes musculares, como la orfenadrina o la ciclobenzaprina, que tampoco están permitidos, incluso requieren hasta 8 días de espera posterior a la última toma. Tampoco están permitidos los antihistamínicos comunes, como la clorfenamina, la cetericina, pero sí existen alternativas como la desloratadina, como la loratadina o la fexofenadina, y que otros tampoco están permitidos. Por ejemplo, mucho se utiliza también los corticoides, la prednisona, el deflazacort, sí están permitidos, pero tienen una dosis máxima de uso al día. Entonces, estas consideraciones las debe tener el piloto, se las debe comunicar, y para que él tenga en cuenta, y obviamente a criterio del médico, él puede modificar este tratamiento, o por último conservar el tratamiento, pero lo que manda ahí es de que el piloto deje de volar mientras hace uso de estos medicamentos, ¿no? Gracias. Hay un tema que ahora que estamos en una sociedad que está muy consciente del deporte, de hacer una actividad física, ¿no? Quisiera que menciones también algunas consideraciones que deben tener los pilotos, por ejemplo, cuando hacen ciertas actividades físicas. Según tengo entendido, cuando, por ejemplo, los pilotos han practicado buceo submarino y han sido sometidos a cambios de presión, creo que también hay unas contraindicaciones para el vuelo, igual cuando donamos sangre o algún tipo de esas cosas, ¿no? ¿Podrías explicar algo sobre eso? Sí, algo que también quiero acotarlo, es el hecho de que ningún piloto se puede automedicar. Eso les tienen que dar más que claro. No a la automedicación. Que es muy común en nuestros países. Es muy común. Todos estamos muy acostumbrados a que mi vecina, mi amigo piloto, mi amiga, la tripulante, a ella le dieron esto, a mí me cayó bien, tómalo. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, nuestro organismo es completamente diferente. ¿Por qué yo estoy de acuerdo en la tolerancia cero del alcohol?
porque yo puedo, yo como Sabi puedo conservar el alcohol en sangre más tiempo de lo que tú, Mirko, puedes hacerlo. O sea, por eso es sumamente diferente. Por eso el no a la automedicación. Con respecto a lo que tú me dices, sí, es muy cierto. Un piloto tiene que esperar entre 24 y 48 horas después de haber realizado una actividad como el buceo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un piloto está enfrentado a muchas enfermedades, entre ellos la hipoxia, entre ellos el disbarismo y también la enfermedad descompresiva. Entonces, eso podría ocasionarles una enfermedad descompresiva. Y para algunos que nunca han escuchado, ¿y qué es la enfermedad descompresiva? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos al nitrógeno. Dentro de la sangre está el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que está dentro de la sangre. ¿Y qué sucede cuando hay este cambio brusco de presiones? El nitrógeno sale disparado, como cuando uno abre una gaseosa que está en movimiento, ¿no? Que la ha movido y que la ha sacudido. Todas esas burbujas se desprenden de la sangre y se alojan en diferentes órganos, como las articulaciones, tanto de la muñeca, de la mano, del hombro, incluso llegan hasta el cerebro y el corazón. Y el nitrógeno, una vez que sale de la sangre, si uno no le ha dado un tratamiento inmediato, estamos hablando de horas, minutos, con cámaras hiperbáricas, ese nitrógeno no vuelve a salir del organismo, no vuelve a salir del lugar donde se aloja. Entonces, tenemos esa consideración en cuanto a la parte del buceo, pero también tenemos que tener otras consideraciones. La parte de la actividad física. Es muy importante que sí, por diferentes cosas, y por la salud también, es que un piloto haga una actividad deportiva moderada, 30 minutos como mínimo, de la parte, es decir, aeróbica, o sea, caminar, correr, bicicleta, pero también tiene que tener una parte anaerobia, hacer lo que se dice, hacer un poco de máquinas, de pesas, porque es muy importante para ellos contar con su musculatura en caso sea necesario. Y lo que ahora, lo bueno es que hay una corriente, ¿no?, de una vida sana, ¿no? Y es muy importante para un piloto no consumir un exceso de azúcar, mantener los triglicéridos y el colesterol también en niveles adecuados, porque el colesterol y los triglicéridos, cuando están muy elevados, se van adheriendo a las arterias, y si estas arterias se obstruyen, pueden producir a la larga, puede ser por obstrucción un infarto, ¿no?, un infarto obstructivo, puede ser por estas placas de ateroma, que así le llamamos nosotros, cuando la grasa se aloja en las arterias. Entonces es importante que ellos también lleven una vida sana. Y si ellos creen que no les va a pasar, eso no es así. Nosotros sabemos, los que amamos la aviación, sabemos que son los semidioses dentro de la mayoría de la población. Nosotros lo llamamos así, ¿por qué? Porque en esta profesión como pilotos, a diferencia de las otras, nosotros tenemos a una persona, para que él pueda ser piloto, tiene que ser una persona completamente sana, con un estándar súper alto, porque va a estar sometido a un ambiente que es agreste para uno como ser humano. Entonces, ellos tienen que mantener esa condición óptima para que siempre realicen su actividad aérea de la manera más adecuada. Perfecto, vamos llegando al final de nuestra entrevista. Quisiera tu opinión sobre otro tema, que va a ser el último del día de hoy. En marzo del año 2015, como recordarán nuestros amigos que siguen el tema de aviación, ocurrió un lamentable accidente en Europa, cuya causa principal estuvo directamente relacionada con la salud mental del piloto. Sé que no es tu especialidad, pero me gustaría tener tu opinión acerca de la visión total y completa que implica la salud en el piloto. Cuando nosotros hablamos de salud, que es una palabra tan pequeña, pero engloba algo tan extenso. Nosotros no somos solamente una parte física, nosotros somos una parte física y mental. Ninguna de las dos funciona por separado. Entonces, yo considero que un piloto no solo debe de mantener su condición física, sino que también tiene que ahondar más en su salud mental. Como lo has comentado,
Sí, existen muchos problemas de salud mental en la parte de aviación. No podemos olvidarnos que un piloto siempre está expuesto a un gran estrés y a una gran fatiga. Y no es una persona ajena a tener diferentes problemas. Entonces, tenemos que cuidar mucho también la parte de la salud mental, muy importante en aviación. Muchísimas gracias, Abby. Te agradezco por la presencia, por haber aceptado nuestra invitación. Te comprometo para una próxima oportunidad para seguir conversando sobre este tema que es tan importante para nuestros video escuchas. Las gracias para ti. Yo encantada de la vida, así como ustedes como piloto, volar es su pasión. Para nosotros realmente mantenernos sanos también es nuestra pasión. Muchísimas gracias, Abby. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro vuelo. Si te gustó el programa, suscríbete al canal, comparte el video, regálame un like y nos vemos en el siguiente episodio de Pilot Education.